¿Cómo están, queridos amigos? Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo el programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos por acá, por el Zoom y también por el YouTube, mi canal de YouTube. Como siempre, tocando temáticas interesantes como es el fenómeno ovni, la cuestión paranormal y todo aquello que nos apasiona totalmente. Siempre con invitados de lujo. En esta ocasión estamos con el señor Antonio Erazo, mexicano él, quien nos va a comentar acerca de muchos temas y cómo ingresó a este mundo de la cuestión ufológica, porque sabemos, hay que adelantar el tema, que es el biógrafo oficial de don Juan José Benítez, que es uno de los eximios escritores a nivel mundial de la temática OVNI, todo aquello, caballo de Troya, para muchos tal vez conocidos y tal vez para muchos no. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Antonio Erazo. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio de este tan gustado programa donde te has dedicado a investigar, a dar continuidad, no solamente al fenómeno OVNI, sino a todos los casos paranormales y buscando por todo el mundo cosas interesantes, una verdad que quizá no podamos conocer todavía, pero que sabemos que ahí está. Y estoy a tus órdenes desde México y encantado de poder saludarte. Así es. ¿Quién es Antonio Erazo? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, tu servidor empezó hace muchos años en la televisión, allá por 1985, primero en la radio en el 83, me gustaba muchísimo el tema OVNI, y resulta que aquí muy cerca de la ciudad de Toluca sucede un caso, a lo mejor que estás enterado de tu auditorio, de Sara Cuevas. Sara Cuevas fue un caso muy importante en el municipio de Metepec, que está a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Toluca, y el esposo y Sara eran amigos míos ahí en la televisión. Su esposo, Frederick Zimmerman, que ahora viven allá por Cancún, en el sureste de México. Hicieron muy grande el caso, se conoció muchísimo de aquel extraterrestre que graba en una milpa atrás de su casa ella. Y al mismo tiempo tenía yo un asistente de producción en mis programas que era Pedro Hernández. Es Pedro Hernández, porque vive. Pedrito Hernández es un ufólogo maravilloso que tiene en su haber más de 10,000 videos a la fecha. Entonces, en un programa de televisión que se llamaba La Hora 15:30, se me ocurre hacer una sección de ovnis e invito a Daniel Muñoz, que has de conocerlo también, lo conocen en todo el mundo a Daniel. En ese tiempo él iniciaba, me mandó por ahí recientemente una fotografía, todavía en blanco y negro, imagínate, imagínense amigos del público, y empezó a llevarme videos que me aclaraba perfectamente que no eran de él, que se los daban y los conseguía, y había unos videos maravillosos de ovnis. Eh, Inicio estudiando, revisando todos estos casos y tratando de grabar. Hasta ese momento yo no había podido grabar nada. Fue hasta finales de los años 90 que le produje un video a un cantante italiano que se llama Pino Luciano, y fue algo muy curioso que les ha de pasar a muchos de ustedes, amigos de tu auditorio. Necesitaba yo la luna en cierta posición, porque era de noche, y la luna estaba del otro lado. Entonces, ese día salí entre 1 y 2 de la mañana a grabar, donde ya tenía la luna yo donde la necesitaba. Grabo el video y cuál es mi sorpresa, que a la hora de revisarlo, en cuadro y medio de película hay una nave. Es una nave en forma de cigarro, roja, que es lo curioso, completamente roja, en una noche muy despejada, de octubre justamente, eh, la luna en su máximo esplendor, luna llena, y ahí es donde grabo la primera nave. Empiezo a revisarla con Pedro, que él era el experto, y reviso los videos de él, y él tiene en su haber, te decía, más de 10,000. Pudimos ver muchos entre esferas, entre OBS, entre naves de plasma, y había un grupo en México que se llamaba Los Vigilantes. Este grupo saben de Pedro, de su existencia, y a través de Daniel Muñoz y de él, y se van a su casa en Metepec, en un jardín que tiene en la parte alta, que son como unos 80 o 100 metros cuadrados, y le piden permiso para quedarse a dormir ahí, no en la casa propiamente, sino en el jardín. Llevan casas de campaña y toda la noche están con telescopios, con binoculares, con cámaras grabando al cielo, con muy poco éxito. Y sin embargo, Pedro decía, voy a grabar, salía con su cámara, veía el cielo, y ahí estaba el objeto inmediato. Que nadie
veíamos. Tenía esa habilidad de poderlos grabar. Y de ahí fuimos a muchos lugares a tratar de grabar, siempre con el resultado muy similar. Pedro es el que lograba grabar. Y con cámaras muy sencillas que, como ustedes saben, se requiere saber el tipo de cámara, el tipo de lente, el tipo de película, que eran todas de 8 milímetros, y así se acabó 3 o 4 cámaras que aún conserva, y donde pude dar fe que los estaba grabando él. Yo toda esa revisión que hago lo empiezo a llevar a algunos lugares con sus videos, y bueno, la gente se asombraba, y tratábamos de ver qué es lo que grababa Pedrito. Y así inicia en un programa de televisión con una sección semanal durante 4 años, la parte ya de los de lo que grabábamos y de mis invitados. Hasta ahí yo no conocía a JJ Benítez. Interesante. El relato, eso me recuerda, yo siempre estoy viendo videos de diferentes países y es lo que tú comentes de la luna y el artista, el cantante, me parece, salió en un documental, me parece, acá en Bolivia, justamente Sí, mostrando, claro, no sabía que eras tú, ahora sí ya me enteré, sí, sí, y mostraron justamente que era, bueno, entre comillas, casualidad, porque para mí no existen las casualidades, ¿no? ni para Entonces, mí. entonces, y bueno, ahora sí, tengo el gusto de conocer a esa persona que grabó, entre comillas, nuevamente, por casualidad, ¿no? Entonces, ahí está. Y seguramente, muy aparte, bueno, sería otro tema de conversación, que tal vez tú hayas grabado en otras ocasiones otras naves, Lo seguramente, que, porque, a ver, sí, te escucho, te escucho. o sea, más bien he fotografiado muchísimos ops, pero raros. Tengo unas fotografías que en otra oportunidad te mostraré, Mm. donde estoy con artistas muy conocidos en México, algunos en el mundo, y están llenos completamente. Y hay uno donde tengo la mano de una edecán aquí abrazándome, y él es completamente rojo como un corazón. Esa fotografía, de hecho, le llamó mucho la atención a JJ Benítez. Y a raíz de todas estas fotografías, me empiezan a llegar fotografías también, todas de cámaras ópticas, de seres, de naves, y algunas pues te das cuenta que estaban un poco truqueadas. Tú sabes que el fenómeno ha estado muy manipulado desde hace algunos años, desde que existe la digitalización en las cámaras de video. Y entonces me mandan una fotografía de un ser que está accidentado y yo la conservo. Y esa parte te la voy a reservar para cuando hablemos de JJ Benítez. Y así es como empieza a llegar toda la información. Bien, ahora sí, el tema en profundidad. ¿Cómo conociste a don Juan José Benítez? ¿Qué pasó para justamente entrar en contacto con él? Y tal vez él confierte muchas cosas, claro, no vamos a tocar las cosas privadas o que tal vez están ahí en que no se puede mostrar al público, ¿no? Pero ¿cómo así fue el contacto con él? ¿Cómo es el carácter de él? Sabemos, yo lo conocí también acá, tengo una foto con él. Es muy asequible, él es muy buena persona, pero ¿es un hombre misterioso? ¿O cómo lo ves? ¿Es una persona común y corriente? ¿Cómo lo consideras a él? Claro, y el empiezo, ¿cómo lo conociste? ¿Qué pasó en todo esto? Bueno, mira, aquí en el libro de JJ Benítez del Corazón, que no sé si ya está allá en Bolivia, ya casi todo el mundo lo tiene, explico cómo lo conozco de una manera fortuita, justamente saliendo un día a las 3 de la mañana de trabajar porque tenía un programa en vivo que iniciaba a las 11 de la noche y terminaba entre 1 a 2 de la mañana, en lo que despedía a mis invitados, etcétera. Y yo llevaba a Pedro a su casa, que era un lugar muy cercano, a ese Pedrito que te digo, así le digo de cariño. Y me dice, oye, fíjate que recibí una llamada de JJ Benítez. Yo ya lo había leído a JJ Benítez, pero nunca había visto una foto de él, nunca me había interesado mucho en la persona. Y pensé que era una broma de Pedro, o que le habían hecho una broma, porque a todos estamos en este tema, te digo, nos dan información que a veces no es la más adecuada, o nos dicen cosas, o nos tiran de a locos, o mil cosas, ¿no? Y me dice, oye, pero quedó donde que me llamaban mañana y que lo iba a ver mañana, que ya era propiamente mañana, era la madrugada del sábado. No quedo yo muy conforme con eso y le digo, bueno, ¿pero qué te dijeron? ¿Cómo te hablaron? Pues la verdad es que no sé. Él es una persona muy sencilla. Me dice, ¿por qué no vienes? Bueno, pues propiamente no dormí, llegué a la casa de todos ustedes y regreso al otro día al pueblo de Metepec. Sin ninguna dirección, no nos dijeron en dónde nos veríamos. Pedrito
llega ahí al lugar donde estoy yo esperándolo, es un lugar que se llama el Cerro del Calvario. Y dije, pues esto es lo más representativo de Metepec, aquí me voy a parar. Y a las 9 en punto suena el teléfono y me dice él, es el teléfono el que me llamaron. Yo contesto y me dicen, soy JJ Benítez y estoy aquí en Metepec. Volteo hacia la derecha y lo tenía a 10 metros. Fue la primera vez que lo vi, estaba ahí con Blanca, su esposa, que seguramente conociste porque Ujú. viajaba mucho con él. Y ahí empieza toda la historia. Te digo, en el libro lo narro mucho, no se los quiero spoilear a los que no lo han leído, pero narro con detalle cómo fue. Pero fue algo muy curioso. Y de ahí nos conocemos y pienso que le caí bien. Eh, Hubo un entendimiento extraño entre nosotros. A mí se me hacía como una persona que hubiera conocido de mucho tiempo atrás, esa mirada que tú ya conoces tan enigmática, y me pide que le haga una pequeña investigación. Me da un papelito y me dice, esto, ¿me podrías ayudar con esto? De una manera súper amable, súper gentil. Y yo pues emocionado, a pesar de ya tener más, en ese tiempo más de 25 años en la televisión, y de entrevistar a grandes personalidades y escribir los programas de televisión, los escribía yo, y inicia la aventura de hacerle un trabajo. Y de ahí se vino con el tiempo dando una amistad. Él es un hombre, como tú me lo preguntas, enigmático realmente, pero enigmático en el sentido que es muy serio, es un hombre tranquilo. Jamás en la vida lo he visto enojado, aunque ha habido oportunidades en que ha tenido la razón o motivos para molestarse, jamás en la vida. Jamás en la vida lo he oído hablar mal de alguien, o decir que una investigación no tiene la seriedad necesaria. Lo primero que él hace en un trabajo es confiar. Si tú le cuentas una historia, él la va a creer, de entrada. Pero, ahí viene el asunto, la va a empezar a investigar. Y así de con que la investigación no sea real, no sea cierta, no sea fidedigna, jamás va a decirle a la persona que no es real su investigación. Él es una persona que yo te diría más bien que no es una persona, así con todas sus letras se lo digo, no es una persona común. Ayer justamente estuve en una conferencia en la Feria Internacional del Libro del Estado de México y la moderadora Maribel García, que aparte de ser mi esposa, es una excelente moderadora, una promotora de la lectura y que lo conoce también, me hizo una pregunta eh, que, que no me la habían hecho en otros lados. Dice, bueno, ¿y él es terrestre o es de aquí? Y la verdad que me cayó de sorpresa, pero yo te puedo decir que no lo es. No lo es por muchas razones. Una tiene una manera de mirar diferente, muy diferente. Una bondad creo que raya en lo demasiado bueno, con toda la gente, no nada más conmigo, raya en demasiado bueno. Y una habilidad increíble para poder hacer libros enormes en una máquina de escribir. Nunca usa una computadora. Les puedo decir aquí como primicia que usó una vez, se le borró todo lo que había hecho y volvió a su máquina mecánica de escribir, Olivetti, y puede hacerte un libro de 600 páginas en 6 meses. Y dices, bueno, a lo mejor no es tanto. Bueno, si tomamos en cuenta que todos esos pies de página que están en los libros de JJ Benítez los toma de libros, no de la internet, no hay nadie que lo ayude, está solo en su máquina de escribir y es imposible hacerlo. Yo que escribo es imposible, al menos para mí, imposible. Y ya le he preguntado, oye, ¿y esa información de dónde te llega? ¿Cómo te llega? Y solamente me hace señal al cielo y me dice, de allá me llega. Su esposa Blanca, en una entrevista que dice que es la única, creo que se le ha hecho, también la pongo en el libro, dice es que él, hasta dormido, recibe información. Y esa habilidad para poderla plasmar y poderla enviar, creo que es de alguien que, no te voy a decir que extraterrestre, porque a lo mejor estaría yo rayando en algo que no debe ser, pero no humano sí es, como dice él. No es 100% humano, algo debe haber extraño. Tiene catalogados más de 3.000 seres diferentes, más de 3.000 catalogados. Y esto pues te lleva a pensar que la información que obtiene no la obtenemos cualquiera. Tiene material para 140 libros más sin salir de su casa. 25 libros terminados que no se han publicado todavía y los 65 que tú ya sabes que están ya publicados de hace mucho tiempo. Entonces es una persona extraordinaria
Cuando tú lo dejas, no sé si te pasó el día que lo conociste, aunque no sé cuál fue tu trato al 100%, tú lo dejas, sientas ese vacío de dejar al amigo querido, de dejar a la persona que irradia algo y que quisieras preguntarle mil cosas y no se las puedes preguntar. No acierto a veces yo a preguntarle lo que quiero. En una de las primeras ocasiones yo ya apuntaba lo que le quería preguntar, porque platicábamos por horas y lo que yo quería preguntarle no era eso. Empecé con dudas de acerca de su chaleco y de qué comía y cuándo dormía y cosas así, porque decía, este cuate no es común, nada común para nada. Al grado que logramos hacer una amistad ya de muchísimos años. Y es una amistad extraña también, te voy a platicar por qué. Porque toda la comunicación que tengo con él, hasta unos años atrás que me podía comunicar con Blanca a través de correo electrónico, todo ha sido por cartas. Entonces, imagínate mandarle algo, esperar la respuesta de España para México. Entonces, son comunicaciones complicadas por lo largo del espacio y el tiempo en las cartas y que no le llegan a su casa, hay que irlas a recoger a otro lugar para evitar que alguien pueda checar su correo, ¿no? Entonces, es una relación muy bonita, yo lo quiero mucho como amigo, como persona, y pues al grado que me permitió escribir este libro, que más que una biografía es una historia que habla de él, sí tiene datos biográficos, pero habla de la amistad que tenemos y cómo investiga, qué come, a dónde vamos, la sencillez de llegar a cualquier lugar y comer lo que sea, que tú sabes que la comida mexicana es un poquito condimentada y él es muy sano, sin embargo, nunca dice que no a nada. Entonces te vas dando cuenta que es una persona diferente y con esa amabilidad, con esa inquietud, esas ganas de seguir investigando. A veces son las 11 de la noche y seguimos trabajando. Llegamos a, nuestra base la hacemos en la ciudad de Toluca normalmente y salimos de aquí a diferentes lugares de la República. Y me dice, oye, Toño, fíjate que me he quedado con esta duda. Y yo ya cansado, la verdad, digo, pues sí, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Y si volvemos mañana a donde estábamos y regresamos? Y si de ahí una persona hace referencia a otra persona, la buscamos. Entonces mi trabajo aquí con él es ese, justamente, buscar la mayor número de personas y de asuntos que vayan con el tema que estamos tratando para poder cubrirlo todo en el poco tiempo que viene. Y ese tiempo generalmente es corto, entonces lo aprovechamos al máximo. Y déjame decirte, viaja siempre de incógnito. Nunca dice que viene. Y si eso fuera, no podríamos trabajar en ningún lado, porque la gente, créeme, que lo sigue de una manera increíble. Estuvimos en Bogotá en, en, ¿qué mes fue? Abril. Los lugares donde estuvimos, que me acompañó él a presentar este libro, se abarrotaban. Había lugares con 1000 personas en la calle formados, bajo la lluvia, y yo decía, bueno, nunca había estado yo en una situación de esas con él más que en Guadalajara, que sabían que se presentaba, y es que barbaridad, la gente lo quiere muchísimo. No tiene un detractor, uno solo. Todos lo quieren. Habrá quien critique su trabajo, y es muy válido, ¿verdad? Todos tenemos derecho a que nos critiquen el trabajo, y habrá quien no esté de acuerdo con lo que él escribe, habrá quien dice que se lo tomó de aquí, que lo tomó de allá, pero yo pienso que una persona que puede escribir tantos folios, tantísimos, no se los puede robar de ningún lado, de ningún lado. Tú sabes que lo han relacionado mucho con el libro Durantia. El libro Durantia no quiero decir que sea algo malo, pero es menos de un 10% de lo que ha escrito en Caballo de Troya. Entonces no puedes sacar de ahí de un 10% a un 100%. Y ya Caballo de Troya se va a 13 libros. En octubre se presenta Belén y Rayo Negro no tenemos fecha todavía, porque su editorial le publica un libro al año. En esta ocasión dos, por el fallecimiento de Blanca, y son Blanca y Negro, que se presentó en febrero, si no mal recuerdo, marzo, en España, y el que va a salir ahora Belén, que es en octubre. Pero él no va a venirlo a presentar a México. Una pregunta del millón. Por lo que me explicas y lo que la amistad que ya tienes con él, ¿no te preguntaste, no se te pasó por la mente de que él
Claro, no ser extraterrestre, obviamente, por el cuerpo físico que tenemos todos. ¿No será que es un espíritu antiguo que está viniendo con una misión acá en la Tierra y tiene tal vez contacto con seres del espacio? ¿No te vino eso la idea a la mente? No, uno dirá, no, extraterrestre no, porque tiene cuerpo físico humano, pero el espíritu que habita en ese cuerpo no será de un ser muy elevado en conciencia y que hay contacto con seres de otros mundos. Pues mira, yo no creo ni él en la reencarnación, pero yo pienso que lo que tú dices es muy acertado. Eh, es una persona con un espíritu súper elevado, al grado que la información que él tiene no la podemos nosotros, aunque la tuviéramos, no la podríamos difundir, no tenemos los medios, los contactos, la paciencia, la habilidad, o como le quieras llamar, para poder expresar lo que él escribe en sus libros. Pero sí es una persona muy diferente y a veces he pensado que es un infiltrado, porque tú sabes que hay muchos infiltrados que parecen terrestres, y he pensado que es eso. Digo, él es un infiltrado porque recibe información que no tenemos cualquiera, no la tenemos. Y, hay cosas, yo no creo en el futuro, porque el presente solamente y el pasado, que ya obviamente ya sucedió, pero hay cosas que me dice en un momento y pasan, pero no me las dice claramente. Es decir, no me dice va a pasar esto, sino que toca un tema en particular y al rato algo completamente relacionado a ese tema, ¡pum! Y entonces son lecciones increíbles de vida, dice, ¿cómo es posible? Ahora es un hombre que come poco, come muy poquito. La última ocasión que estuvimos juntos, estuvimos 7 días de 7 de la mañana a 11 de la noche, eh, yo decía, bueno, no puedes comer tampoco, de verdad, necesitas comer un poco más. Entonces ya le acercaba yo un pedacito de carne o algo, porque sí come carne, no digo que no la come, pero si puede, no la come. Es un desayuno tan sencillo de unas frutas y es todo. Y luego a mediodía algunas verduras, eh, en la noche cualquier cosa también de verduras o un pan de dulce que sí le gusta mucho, aunque cuidar, come un pancito de dulce o bizcocho, no sé cómo le dirán por allá, eso come en la noche y eso sí, le gusta acostarse, antes de acostarse se sube un vasito con whisky, y yo creo para dormir o desestresarse un poco porque tú nunca lo ves nervioso, nunca lo ves estresado, jamás. Vamos aquí, vamos, camina pausadamente, se toma su tiempo, se toma mucho tiempo con las personas que se le acercan, que lo conocen, les da muchísimo tiempo todo el que le piden y los trata de una manera maravillosa, que eso a mí también ha sido una lección de vida, ¿no? Tratar de moderarnos un poco a veces en nuestros impulsos, nuestros excesos, y te das cuenta que la vida puede ser muy simple. Y le preguntan mucho, que ahora tocó el tema también, que nunca lo había oído. A mí sí me había platicado, pero nunca lo había oído que públicamente lo hiciera. Tocó el tema del dinero. eh, y les decía, bueno, sí he ganado dinero, pero todo me lo he gastado. Y es verdad, los viajes son caros. Eh, venir aquí a una investigación, créeme que los libros no dejan lo suficiente para lo que cuesta venir a una investigación, más si se traslada de España. Y si nos dicen, hay que ir a Argentina, se va a Argentina. Y si dicen que hay que ir a otro lado, se va. Y hay que ir 3 veces, vuelve a ir. Entonces, esa hambre que tiene de investigar y sobre todo de darle al público sus conocimientos, es algo muy bonito, es algo increíble. En los caballos de Troya, pues ya ves que están los dos mensajeros, Jasón y Eliseo, y yo en el libro, pues como veo, yo pues, pedí que pusieran ahí que era mi viaje con el tercer mensajero, porque él siempre dice que lo importante es el mensaje, no el mensajero, pero el mensajero sí es muy importante. Tiene que ser alguien con la credibilidad necesaria y con esa experiencia, esa habilidad que tiene JJ Benítez. Otra pregunta, hablando del futuro justamente, hay un libro, que es el libro de Gogh, que salió en 2018, que nos Así es. menciona de que, bueno, él mismo dice, ¿no? Ojalá que esté, digamos, errado, pero sabemos, y lo que confirmas tú, que muchas cosas que dice él se va cumpliendo. Claro, y lo transforma en novela, puede ser esos mensajes, pero la pregunta Exactamente. sería si efectivamente, o tal vez te haya mencionado que el 27 de agosto de 2027 o 25 de agosto, me parece, fue 29 de, una, 29, sí, 29 de agosto. ujú, 29 de agosto del 27, ajá. va a Sí, impactar un asteroide. ¿Te comentó algo, aparte del sí, libro, que qué más sí, o claro. menos puedes comentar? Mira,
ese libro, como tú también acertadamente lo comentas, parece una novela, pero esa documentación él la tiene desde hace muchos años, se la dio también un soldado. Él habla mucho de los soldados de Estados Unidos, porque son los que tienen los militares, los que tienen la información. A veces ni los presidentes ni los políticos la tienen de los países, las tienen los militares. Está haciendo un libro que son y militares también, ahora te lo platico porque me lo dijo. Esa información la obtiene de un militar de Estados Unidos. Y ahora lo curioso de todo esto es que en todos los noticieros, al menos aquí en México, están sacando que viene un asteroide directo a la Tierra, ya está detectado, no sabemos si sea Gog, el que él menciona mide 14 kilómetros, el que extinguió a los dinosaurios medía 4, que pegó justamente aquí en Mérida, Yucatán, en México. Pero él me dijo la primera vez me dijo que él pensaba como un 50 y un 50% de posibilidad. La última vez que hablé con él, que no fue hace mucho, y, y lo voy a ver la semana entrante, si Dios si lo permite, el jefe así lo permite, eh, me dijo que él ahora pensaba que entre un 60 y un 70%. Porque como el futuro no existe, no lo podemos saber, ni él lo sabe. Pero de acuerdo a cómo se van sucediendo las cosas en el planeta, quizá él sepa algo más, ¿no? Pero eso sí me lo ha dicho. Entre un 60 y un 70% piensa que puede suceder. Del primer impacto, 1.200 millones de personas mueren. La Tierra, como es lógico, se levanta polvo, se tapa el sol, plantas se mueren, etcétera. Y acabo de ver que existen ya 20.000 búnkers en todo el mundo para gente de dinero y políticos, ya para poder sobrevivir 9 años bajo tierra. ¿Por qué los han hecho? No creo que los hayan hecho pensando en una guerra nuclear. Tú sabes que las grandes potencias nunca se van a pelear con una guerra nuclear porque se acaba el mundo, pero lo hacen pensando en que algo puede pasar. Y si algo puede pasar, creo que esa sería una de las razones. Ojalá que estemos todos equivocados, pero esa sería una de las razones, que ellos ya tienen la manera de vivir abajo. Seguramente tú has leído a la Biblia, claro, no desde el punto de vista tan religioso, pero ahí nos menciona que van a ser tres impactos de asteroides. Claro, dice una montaña cayó en el mar, luego otra cayó en no sé qué lugar, y hay otros. En otras palabras, sería tres impactos. Sería el empiezo tal vez de esto del 2027, de que sea el comienzo de diferentes años o tal vez muy continuado, caigan algún asteroide sobre nuestro planeta. ¿Algo de eso se filtró la información o no definitivamente? Mira, la Biblia está manipulada en un 99.9%, porque la palabra del jefe no vendía. Entonces se crean las religiones, y las religiones todas, el 100% son un negocio. A mí el Jesús de Nazaret o el Abba que manejan los caballos, y en muchos otros libros, porque a veces la gente piensa que JJ Benítez y los caballos de Troya, y no. Hay muchos libros que ya tocaba el tema, el testamento de San Juan, la rebelión de Lucifer, el enviado, eh, el misterio de Guadalupe. Entonces la Biblia está muy manipulada, pero algo de razón habla de los fines del fin de los tiempos. Y si tú te fijas, van coincidiendo algunas fechas con lo que está pasando en la actualidad. Y no es algo necesariamente teológico. Albert Einstein decía también que cuando la tecnología nos rebasara, íbamos a empezar a crear una generación de idiotas. Y está pasando. Tú y yo con esta facilidad tenemos esta comunicación ahora por vía Zoom en nuestros teléfonos. Yo estoy con un teléfono ahorita, y esto era algo impensable en los años 80. En los 80, no estoy hablando de más atrás. La tecnología da un salto de los 1950, ya con la televisión, al año 2000, impresionante, que no lo vi en cientos de años. ¿Esa tecnología de dónde viene? Bueno, de las naves que han capturado, de las naves que se han caído, y ahí viene esa tecnología, y hay gente que tiene información. Pero retomando el tema, la Biblia, te decía yo, está muy manipulada, pero todos coinciden en una cosa: el regreso del jefe. Y también ahí en Gog se deja ver que el jefe viene. 9 años después del impacto, viene. Y no es un castigo, ni diluvio universal, ni los ángeles con las trompetas. Es simplemente que la tierra, cada X número de tiempo, tiene una limpieza. Si te vas a la historia, más o menos cada eh, 3.600 años ha habido una limpieza en la tierra. La tierra se protege sola. Y bueno, pues a lo mejor nos va a tocar a nosotros, si es que sucede eso,
y será una experiencia que tendremos que vivir, aunque como lo platica JJ Benítez y lo platica la Biblia y casi cualquier religión, esto solamente es un paso. La verdad está más allá. Hay un libro maravilloso que no sé si conoces, se llama Al fin libre, que es cuando 14 charlas que tiene con su papá, y tiene otro libro que se llama Estoy bien, que habla de muchísimos casos de gente fallecida, que da señales de que hay algo más allá, porque imagínate que todo se acabara aquí, qué triste sería para todos los seres humanos que hasta aquí pudiéramos llegar. Yo sí pienso que hay algo mucho, mucho mejor allá. Regresamos a casa. Claro, eso es lo importante, o sea, de darnos cuenta que este cuerpo, sí, material, tiene que volver de donde vino, o sea, ahí a la tierra, como nos dicen, pero la esencia es eterna, o sea, podemos pasar Y vida tras vida, obviamente tú no crees tanto en eso, pero se respeta obviamente, pero mi punto de vista es eso, que cambiamos vida tras vida, cuerpos, como cambiar una chamarra, una claro, un casaca, pantalón, claro. claro, es lo mismo, pero la esencia sigue. Ahora, otra pregunta. Sabemos que estos documentos de caballo de Troya, bueno, de todos los caballos de Troya y en especial desde el primero que empezó, tiene que ver mucho con los militares. Hasta cierto modo, los militares estos que hicieron el salto, los que viajaron en el tiempo, él ha Sí. tenido oportunidad de contactarse con ellos, lo que menciona, pero alguna vez te comentó cómo eran ellos de aspecto físico y cómo era el trato, Sí. era todo un secreto, digamos, entre ellos dos. Bueno, mira, él nunca, él le prometió al mayor, a Jasón, que así se llama en el caballo uno, que jamás revelaría su identidad. Pero él sí tuvo un trato amistoso, una amistad larga con él. Bueno, larga entre paréntesis porque los viajes en el tiempo fueron haciendo que él fuera envejeciendo a una velocidad más acelerada. Es decir, él lo vio y al año que lo vuelve a ver, ya es mucho más viejo, parecía que habían pasado 10 años por ese aceleramiento que tuvo en sus células, si el cuerpo se fue deteriorando. Pero él sí tuvo una gran amistad con el mayor, una gran amistad. Dice que era un hombre serio, tranquilo, eh, nariz aguileña, un hombre maravilloso, porque a él lo escogen justamente porque es ateo, porque es científico, porque es médico, lo escogen para poder hacer la misión y que en su corazón, sus sentimientos no se dejaran ganar con la misión que iba a cumplir allá en el pasado. Y el mayor logra creer en lo que estaba viviendo, el mayor se enamora completamente de ese Jesús de Nazaret, que es puro amor, pura bondad, un hombre diferente, como lo narra, es un Dios hombre diferente, alto, eh, para la época, una dentadura perfecta, en fin. Y en el caso de Eliseo, Eliseo va a su casa, él no está la primera vez, y le deja un dibujo de Jesús, que es el que se cuenta en los libros. Yo tengo una copia que me envió JJ Benítez y que se las compartí al público aquí en mi libro, ahí viene para que la quiera tener. Y no sé si esté aquí, voy a tratar de mostrártelo. ¿Ya? Este es el libro. Esta, si me permite un segundo. Esta la tengo aquí en la casa tuya. Dice ahí de parte del jefe, voy a tratar de Mm. acercarla para que la vean. O sea, mi esta no te la doy yo, te la manda el jefe. Ajá. Entonces, este dibujo se lo llevan a su casa y lo único, lo recibe una de sus hijas y lo único que la hija le dice es que era una persona con una chamarra de cuero joven, de unos 30 años de edad, con unas alas en la chamarra. Así recibe el primer dibujo. Lo recibió 2 veces y después él conoce a Eliseo. Eliseo, que ya era una persona mayor, no se veía más de 30 años de edad. Ha podido hablar con él en 2 o 3 ocasiones por un tiempo de, si te exagero mucho, 3, 4 minutos. Pero lo ha visto. Vive, Mm. Eliseo. Ahora, el término que utiliza ahí Juan José Benítez refiriéndose a Dios, al Dios supremo, del Dios azul. ¿A qué se Ajá. refiere? Muchas veces las personas preguntan aquello, ¿a qué se refiere? Porque estaríamos hablando de un color o un color de aura o algo similar. ¿Cómo Este, entenderíamos eso? bueno, el dios azul, el padre azul o madre azul, porque Abba se podría traducir como papá o mamá, papi, mami.
porque el jefe, el número uno, por decirlo así, no tiene un sexo como tal definido. Mm, Entonces es como un papá, una mamá, tiene el amor de la mamá. Y son tres círculos azules, que es el jefe, y el número uno. Después está el Hijo Eterno, y después está Jesús, y otros como Jesús que, digamos que... Bueno, te decía que el Padre Azul se maneja en tres círculos concéntricos, tres círculos. Es el Padre Azul, el Hijo Eterno y Jesús y otros como Jesús. ¿Por qué es el Padre Azul? Porque cuando sucedían esos milagros que te mencionan en muchos lugares de la Biblia, que fueron más, pero que realmente Jesús no los quería hacer. Jesús venía a dar una palabra, a dar un mensaje importantísimo, que era el mensaje del amor, pero él no quería hacer los milagros, pero veía a la gente a veces desesperada, angustiada, y se enternecía. Jesús se enternecía. Y entonces el padre, al ver esa ternura de su hijo tan amado, que realmente es su nieto, si lo vemos así en esas tres, como te explico, eh, obraba algún milagro. Y hubo lugares donde 2000 y tantas personas se curaban, pero todo se pintaba de azul. O sea, tú veías los árboles azules, hago referencia exacta a tu pregunta. Los árboles, las casas, el pasto, la gente, todo se veía azul, todo, y todo tenía un olor a mandarina. Y ahí es cuando se obraban esas maravillas o milagros, que yo lo que digo siempre es que el milagro es que la gente crea en los milagros, porque todos venimos con una misión a cumplir, a la que a vez no sabemos ni cuál es, pero esa misión a la que venimos a este planeta, a la Tierra, no necesariamente la conocemos. Algunos sí, pero la mayoría no sabemos muy bien esa misión hacia dónde vamos, pero la tenemos. Entonces tenemos que dejar que las cosas sucedan. Ayer me preguntaban en la conferencia que qué tan, eh, que todo podría, si todo lo que le pidieras a Dios se lograra, sería un mundo irreal, sería un mundo muy triste, porque imagínate vivir todo lo que pido lo tengo, no, entonces debemos de tener nuestros altibajos en la vida, que es lo que nos va llenando a esa alma, a ese espíritu, como tú le quieras llamar, a esa esencia que tenemos, la que nos forma realmente, que no es el cuerpo físico, eh, la va nutriendo. Porque al siguiente paso que vamos, ni siquiera te lleva las experiencias, porque de nada te sirve a un lugar donde no sirve nada manejar un coche, preparar un café, nada. Te llevas tus sensaciones, tus sentimientos. Y eso es lo que te va ayudando a preparar para ir creciendo a donde estés, a donde vayas. O la gente puede creer lo que quiera y yo lo respeto, pero lo que nos llevamos son esas sensaciones, nuestros sentimientos. Y el padre, el azul, esa realidad que tuvo cuando manda a su hijo. Y su hijo viene y tú sabes que vive una experiencia terrible, dificilísima, porque tenía un cuerpo físico que tenía dolor, tenía frío, pasaba hambre, todo lo que cualquier persona. Por eso era un Dios hombre. Él se da cuenta de su divinidad hasta los 28 años de edad. Se da cuenta quién es, pero antes llevó una vida, digamos, común. Otra pregunta interesante. Me comentaste hace instantes de que existe un Dios Padre, varón, por así decirlo, y una madre. Bueno, En no otra, es el mismo, es el claro, mismo. Él puede ser hombre, es que lo que te decía, no tiene sexo. mm, Abba, cuando dice Abba, es una manera de decirle papi o mami a alguien. Ese es mm. papá, nuestro papá, Y la el jefe pregunta, de jefes. claro, la No pregunta tiene sería, sexo. sí, la pregunta sería, ¿no será más bien que estaríamos hablando de dos energías, femenina y masculina, que se hacen uno para crear vida tal vez acá en nuestro planeta o en lugares del universo, o multiverso, que es el término ahora de moda, ¿no? ¿Sería algo así? Pues yo pienso más bien que es uno solo, con lo que he platicado también con Juan José. Es uno solo que tiene esa gran capacidad creadora. eh, y lo dices muy bien. Esta pregunta, pues nunca me la habían hecho y creo que es súper interesante. En todos los universos, todos los seres que estén ahí, unos que sean de una forma o de otra, de un tamaño o de otro,
todos son creados por el mismo, Abba. Es decir, todos van con un mismo Dios, todos. Somos diferentes de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Si estuvieras en un planeta, todos los planetas de nuestro sistema solar están habitados, todos. Pero pues, la gente a veces piensa que deben ser igual a nosotros y que sería imposible, pero no necesariamente. Son seres diferentes a nosotros, unos más avanzados, intelectual o tecnológicamente hablando, y otros más atrasados, intelectual. Realmente no necesitamos que el jefe nos creara. Pudieron ser extraterrestres los que nos crearon, pudieran ser, pero todos están regidos por esa energía, ese Dios, ese Padre, esa Madre maravillosa número uno, como la gente lo quiera ver, todos están regidos por él. Y ya los subsecuentes, su hijo y, su nieto, y sus nietos, controlan el resto de los universos. Tú sabes que nuestro sistema solar es parte de la Vía Láctea, es infinita. Bueno, pues como es la Vía Láctea es parte de un universo y Jesús controla o cuida 7 universos de ese tamaño, sabiendo exactamente lo que le pasa a cada uno de sus seres, de las plantas, de los animales, como si fuera una supercomputadora que sabe todo al mismo tiempo. Por eso, cuando te decía yo que la gente le pide cosas al jefe, pues sale sobrando que se las pidas, porque él lo sabe. Sabe perfectamente lo que necesitas. Sabe perfectamente lo que es bueno para ti. A veces de las cosas malas que nos pasan, la experiencia que obtenemos es muy buena, pero en el momento lo sufrimos y batallamos y hay gente que reniega y que se queja de Dios o lo que sea. Pero tiene mucho que ver el tema extraterrestre con Dios. Muchísimo. Ahora, ¿será nuestra vida o nuestras vidas como una forma de adquirir experiencia y poder evolucionar? No me refiero a evolución como de Darwin, ¿no? Sino evolucionar en diferentes niveles. Un ejemplo te pongo. En esta vida uno puede ser abogado, puede ser electricista, barrendero, una persona que vende caramelos en la calle, y hay niveles, tal vez que hay otros que piden, pienso que es así, que piden tener un, digamos, riqueza, ser multimillonarios. ¿Será así? Ese nivel, no porque sea multimillonario va a ser el más sabio, no, sino me refiero, son niveles que el espíritu pide para seguir avanzando y teniendo experiencias en diferentes razas, en diferentes cuerpos físicos, en diferentes épocas. Eso es lo que pienso. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, yo pienso que ese contrato del que se habla tanto, antes de nacer, estamos en nuestro hogar, digamos, Ujú. escogemos lo que nosotros queremos, como tú también acertadamente lo dices. Hay quienes vienen de vacaciones y no tienen un solo problema en su vida, y hay quienes vienen y no tienen la vista, tienen una raza que es dominada por otros, o quienes tienen algún defecto físico terrible o fuerte que los hace sentirse fuera de la sociedad o integrarse a la sociedad. Efectivamente, piensa vivir una experiencia que tú escoges antes de nacer. Y si la gente se preguntará, ¿cómo voy a escoger eso? Porque no lo has vivido, justamente, porque no tienes esa experiencia. Ah, pues yo quiero ser esa persona que ciega. Y no sabes lo que es esa vida, pero vienes y lo vives para cuando trasciendas, ya sea para los que crean en la reencarnación. Pero yo, en mi caso, creo más bien en los mundos materiales que vienen después de este, los MAT, del 1 al 16 más o menos, o algo así. Te lleves esa experiencia. Y hay quien viene de vacaciones. Dice el jefe que los que vienen a este planeta, al planeta Tierra, somos una especie de héroes, porque es un planeta bastante imperfecto, nosotros somos bastantes imperfectos y nos cuesta muchísimo trabajo adaptarnos a nuestro propio entorno. Tú tienes una casa y al rato ya quieres otra, o tienes un coche y al rato quieres otro, y en fin, te vas llenando de frenos en tu vida y de cosas que no son importantes, porque lo importante es el proceso. Es como el que quiere comprarse un coche, mientras ahorra y va viendo el modelo, y va pasando el tiempo y va juntando y va juntando. Es un proceso maravilloso y va seguido a verlo al lugar donde los venden y empieza a escoger el color y pasa un año, dos, y se lo logra comprar. Ya cuando lo tiene lo disfruta muy poco. Realmente el proceso de la compra del auto, en este caso el ejemplo que te estoy poniendo, eso es lo importante. O el que quiere estudiar una carrera.
el proceso de los compañeros, los juegos, los libros, el estudio, y ya cuando eres médico, ya cuando eres abogado, ya hace ahora el vivir día a día de esa profesión, pero el proceso de estudiar, así es la vida, tu proceso lo debes de seguir. Lo que te toca, velo siguiendo. ¿Y cómo? Con buena cara. A pesar de los problemas, a pesar de las penas de, que todos vivimos, que todos sufrimos y que las sentimos de una forma o de otra, bueno, esa es la parte interesante de la vida. Esa experiencia que te tienes que llevar para poder avanzar a donde vayas. Porque si vas igual que como llegaste, pues de nada te sirvió. Otra pregunta. Cuando nosotros, o sea, estamos en ese nivel de avance, de vida tras vida, ir migrando cuerpo y cuerpo, no solamente en la Tierra, sino en otros lugares del universo, del cosmos. Llegará un límite, así como cuando uno es un muchacho, 17, 18, sale bachiller, le decimos acá, o la high school, ¿ya? Y luego viene la universidad o un, digamos, rama técnica. Será así que vamos avanzando niveles o cursos y para llegar a ser profesionales, digamos, o sea, será llegar a ese nivel como Jesús, el Cristo, o como lo ha hecho Siddhartha Gautama, el Buda, llegar a esos niveles espirituales, o sea, ¿estaríamos hablando de algo similar o no? Sí, definitivamente sí. Y fíjate que sin romper con lo que tú piensas de las reencarnaciones, los mundos mat, es decir, después del dulce sueño de la muerte, es como un sueño, despiertas en otro lugar, físico. No, no eres una luz, no eres una energía como es un lugar físico, nuevamente físico. No necesariamente es la Tierra, es un planeta que existe, tal cual, y ahí comienzas a aprender otras cosas. Ya no hay lazos familiares, porque tu familia de aquí tú la escogiste, pero ya no es tu familia. Ahora estás en un lugar de una manera individual y empiezas a aprender otras cosas. Después vuelves a dormir y avanzas a MAT 2. MAT quiere decir mundo material. Ayer me lo preguntaban en las redes y así se los contesté de sencillo. Mundo material. Entonces, todos piensan que te mueres y te van a juzgar y que vas a ver a Jesús. Todo eso no va a suceder. Jesús es demasiado amoroso. No te lleva a las cuentas. No te lleva, no te va a castigar porque él ya sabía todo lo que venía. Entonces, llegar al nivel de él, te va a llevar un tiempo allá que es, voy a tratar de explicarlo, un tiempo no tiempo, porque no existe el tiempo en el espacio, ¿no? Entonces, pero te lleva un proceso y ese cuerpo que tú tienes en ese lugar ya no se muere, pero sí se va modificando. Te vuelves a dormir y se va a modificar y modificar hasta que ya no requieres comer, no requieres nada. Es una energía pura, como Jesús, una energía, pero con un cuerpo físico. Y si tú te vas a la Biblia y quieres que te haga mención de eso, dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, a su imagen, porque pues, nos parecemos, y semejanza, porque no somos iguales por dentro, Él es diferente completamente. Somos semejantes por fuera, parecidos, pero por dentro no. Entonces, la idea es, o al menos lo que yo quiero pensar, que va a llegar un momento que podemos estar cerca del jefe, cerca, no con él. Cerca, es demasiado intenso el jefe, demasiado poderoso, demasiada energía, demasiado, todo lo que te imagines para poder estar nosotros ahí. Pero sí seremos una especie de dioses creadores, como Jesús o como Buda, si lo quieres mencionar, o como quien tú quieras. Sí podemos ser creadores. Aunque Buda no era creador, vino aquí como a preparar camino. El bello Jesús sí, sí. Es digamos que el consentido, el nieto consentido de Adán. Jesús, bueno, la Biblia nos dice, y también Caballo de Troya, que vendría a ser un hijo predilecto, digamos, pero ¿no será que en este universo, en este cosmos infinito, hayan seres similares a él o no iguales? O por ahí decir, es igual que los militares, ¿no? Todo hay que son generales, coroneles, que son de la misma promoción, luego están los subtenientes ahí abajo, pero son niveles, obviamente. Entonces, ¿no habrán similares o idénticos? Claro, en alguna función, como tú dices, Jesús, el que nosotros lo conocemos, rige 7 universos. ¿No habrán otros que rigen otros 7 universos o algo así? Y Seguramente, ahí es la gran pregunta. seguramente los hay, iguales hay. A veces los seres humanos como que queremos limitar la creatividad del jefe, del número uno, pero no, imagínate
el poder que tiene, la fuerza y la creatividad que tiene cuando tú ves una planta, cuando saboreas una fruta, cuando ves un amanecer precioso. Si eso hace el jefe, ¿qué no puede hacer por sus hijos queridos? Y entonces, pues no se limita a tener uno. Jesús es uno de ellos, ¿sí? Y como él debe haber millones quizá, porque es infinito, infinito el universo. Entonces, seguramente hay muchos, muchísimos más como él. A él le tocó este y nos toca a nosotros y bueno, ese es al que nosotros conocemos de acuerdo a la historia, lo que sucedió, porque sabemos qué pasó. ¿Cómo pasó? Pues no tenemos la certeza porque te digo, ha sido muy manipulada esa historia. Los apóstoles no eran eh, eh, tan inteligentes como parecían, no eran tan preparados, ellos creían que él era, la mayoría de los apóstoles, no todos, pensaban que era un revolucionario y tú ahí te das cuenta con el pueblo judío que sigue esperando al Mesías, que para nosotros, para mí ya llegó, que fue Jesús, para ellos no ha llegado, siguen en esa espera. Pero ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo saberlo? Porque no podemos esperar a un revolucionario, tenemos que esperar a una persona o un ser de 100% amor. Somos sus hijos, nos quiere. Y yo les pongo el ejemplo, no sé si tú seas padre de familia y muchos de tus oyentes sean padres de familia, cuando regañamos a nuestros hijos pequeños, cuando son pequeños, pues en la noche tú te sientes muy mal, porque te sientes como que abusaste, hijo, le di una nalgada y ves un pie de este tamaño y le besas el piecito y dices, híjole, ¿qué pude haber hecho? Con esa imperfección que tenemos los humanos. Imagínate un padre perfecto como el jefe, lo que siente por nosotros. Por eso no hay infierno ni nadie nos va a venir a castigar. Hay gente que no se comporta de acuerdo a ciertos cánones morales, pero así les tocó, ¿eh? Tiene que haber eso para darnos cuenta de muchas cosas. Si todo fuera vida y dulzura en la tierra, no podríamos aprender, ni sentir, ni expresar lo que tenemos porque no lo hemos vivido. Si tú no has vivido la muerte de un ser querido, ese dolor profundo, o el nacimiento de un hijo, pues sería un mundo muy plano. Todo es igual, 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 igual. Sin chiste, sin razón de ser. A mí, por ejemplo, ahora que me hiciste favor de invitar a tu programa, pues me da muchísimo gusto poderme comunicar hasta allá. Pero imagínate si acaban los medios de comunicación, pues tendría que ser por carta, periódico, señales de humo, no sé cómo, pero lo haríamos, porque así se hizo antes. Ahora tenemos esta ventaja de poder llegar a millones de personas a través de los medios de comunicación y de la tecnología. Y bueno, tratar de aprovechar eso, no para dar un mensaje, simplemente dar nuestros puntos de vista y como te decía también, cada quien tiene derecho a pensar y a creer lo que quiere y es súper respetable porque quizá los que estemos equivocados somos nosotros. La evolución de la humanidad, según Juan José Benítez, ¿hasta qué nivel va a llegar? O sea, ¿vamos a seguir con este avance tecnológico que mencionas o de pronto va a suceder este cataclismo que, bueno, sería el 29 de agosto de 2027 y comenzaríamos de vuelta como cavernarios? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que el avance en la Tierra tiene que ser un mundo de armonía. Tarde o temprano se tienen que acabar las fronteras, porque así nos conviene simplemente si lo ves fríamente. Se tienen que haber esos cotos de poder y la gente se tiene que dar cuenta, sobre todo la gente muy poderosa, que no somos eternos. La gente acumula y acumula poder y riquezas y se mata trabajando todos los días y cuando quiere disfrutar de la vida ya el tiempo ya pasó, porque aquí sí pasa el tiempo, ya eres una persona mayor, ya no tienes las mismas capacidades. Entonces yo creo que lo que nos espera a la Tierra es un mundo de armonía, un renacer de la fuerza del amor. Eso es lo que pienso que va a suceder. Si no, aunque no viniera Gog, tiene que pasar algo en los que los seres humanos podamos estar en armonía y en armonía también con los seres no humanos que cada día se manifiestan más. Hablando ya de lo que es esta preparación de Jesús en su infancia y adolescencia, muy aparte de lo que comentaste, que tenía una vida común, claro, como cualquier muchacho, digamos, adolescente, pero sabemos que él, o sea, Jesús, un espíritu muy avanzado que vino acá a la tierra, ¿qué tipo de entrenamiento recibió? Porque así de la noche a la mañana nadie viene y tiene poderes. ¿Alguien le instruyó? ¿Fue alguna escuela iniciática, esotérica, algo No, similar? no.
Él tomó toda primero tomó la responsabilidad de su familia cuando se muere su papá en un accidente de construcción, se muere José, y él toma pues, el ser el mayor porque eran 8 hermanos, ¿no? O sea, lo que la Biblia dice y muchas religiones dicen, eran 8 hermanos. Él toma las riendas de la familia y comienza pues, a trabajar. Y pone un negocito ahí junto a un camino, donde hacían intercambio de cosas y mercancías, y por eso empieza a aprender los idiomas. Y tomó las clases, claro, que todos los judíos debían llevar en aquel tiempo. Y a los 15 años máximo, creo que, si no mal recuerdo ahorita, es cuando hacen su bar mitzvah. Todo eso lo hizo él. Pero ¿qué pasa cuando él se da cuenta de quién es, de su divinidad? Pues sube todos los días al Hermón, solo, a hablar con su padre, como él lo dice. Entonces va a hablar con su padre y está todo el día hablando con... Nadie sabe porque va solo y está 40 días en el desierto, comprobado que estuvo ahí y toda esa información empieza a llegar. Darse cuenta quién es, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su misión y el contacto directo con él. Número uno, contacto directo. Pum, 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 y sabe lo que tiene que hacer. Y entonces comienza a llevar su palabra por todos lados y no iban los 12 apóstoles, a veces iban miles, a veces iban cientos y a veces lo maltrataban mucho y sobre todo cuando llega a Nazaret, que pues nadie es profeta en su tierra y dice, no, hombre, pues es el hijo del constructor, porque no era nada más carpintero, pues, ¿qué vas a ver? Está loco, porque sabían quién era cuando era chico, ¿no? Esa infancia que tú mencionas, esa juventud, pero realmente no. Él cuando llega a otros lugares y se empieza a dar cuenta la gente de la palabra que él lleva, de ese mensaje, y te voy a decir cuál es el mensaje es uno, el amor y la promesa es una, no te mueres. Eso es algo que para muchos es difícil de entender, y en esa época mucho más. La gente quería milagros, la gente quería esto, y él no los hacía. Claro que no. Dios, como dice el refrán, no cumple caprichos ni endereza jorobados. Entonces, tú tienes una misión y tienes que cumplirla. Si la tienes que cumplir sin una pierna, pues sin una pierna. Y si la tengo que cumplir sin vista, sin vista. Y hay gente que ha tenido la vista toda su vida y de repente la pierde con diabetes o con algún accidente y ahora se tiene que adaptar a ese nuevo estilo de vida. Y si su mente es buena, se adapta y continúa con su vida. Si su mente no es buena, no se adapta y se dedica a sufrir, a renegar, a gritar, a mil cosas. Los seres humanos somos unas criaturas maravillosas que realmente tenemos muchísimas facetas. Fui a la Ciudad de México la semana pasada, y es una de las ciudades más grandes del mundo, más pobladas del mundo. Y ves pasar, bueno, para atravesar una calle, cruzar una calle, y pienso, cada uno de ellos es una historia diferente. Cada persona somos una historia. Y no lo puedes creer. Y entonces los volteas a ver y nadie se parece, todos somos distintos físicamente. Imagínate, imagínense amigos de tu auditorio, la creatividad que tiene el jefe para no hacer las dos iguales, entre ahorita más de 6,000 millones. ¿Cómo puede ser alguien tan, digamos así, inteligente, creativo, que con un simple rasgo en nuestros rostros nos haga diferentes? Así es el jefe. Claro. Ahora, seguramente entre todo esto, tanto Juan José Benítez y por estos libros que él hizo, ¿ha recibido algún tipo de amenaza de la iglesia o comentarios que quieran hacerlo caer, digamos, defenestrar de todo ese trabajo que ha hecho? ¿O cuál es lo que ha sucedido? ¿Qué sucedió? Qué interesante pregunta también. Ayer alguien lo comentó, pero nunca me la habían hecho. Sí, él sufrió mucho eso. No sufrir físicamente, ni sufrir de llorar, pero sufrió el acoso del Opus Dei. Imagínate, empieza a hablar del tema OVNI en España en la época de Franco, que era terrible, y que estaba muy ligado al Opus Dei. Imagínate la iglesia cuando le dice que las religiones son un negocio. Miles de detractores. Y le dicen, y no puede escribir de este tema. Pero él insiste y escribe. Y le dicen, no puede sacar esto. Y lo hace.
hasta que se va abriendo la mente de las personas, allá por 1976, 75, si no 76 me parece, acaba la época franquista, y él puede empezar a escribir, a sacar más cosas, pero a la iglesia es su detractora, las comulgaron, lo han tratado horrible, no lo han bajado de diabólico. De hecho, él se fue a borrar a la iglesia, bórrenme a mí ya, ¿no? Y todavía preguntó, ¿cuánto cuesta? Dice, no, no cuesta nada. Que ahora ya cobran, ¿eh? Si te quieres salir de la iglesia católica, ya te cobran, porque te borran de ahí de la lista y listo. Pero él fue y se salió, es una apóstata 100%, porque a él le gusta mucho más el Jesús de los caballos que el Jesús, pues no digamos que vengador, sino castigador, juzgador, duro, estricto, y si no haces esto, te va a pasar. Ese Jesús no le gusta el Jesús bueno, el Jesús amoroso, el Padre tierno y cariñoso que es. Pero sí, así sufrió acoso, mucho acoso. Mm. Y del punto de vista también de los militares, claro, obviamente los militares conocen muchos secretos, no solamente ahí en España, sino en muchos lados. ¿Ha recibido apoyo o tal vez gente que lo haya despreciado a ese nivel de militar, de agentes, digamos, de inteligencia de algún país, no solamente Estados Unidos? Sí, mira, la manera que ha sucedido es que lo han bloqueado para las investigaciones, porque hay muchas que hay con militares, tienen que ver. Normalmente cuando se captura una nave, por decirlo captura es que se cae, o que choca, o que la bajan, lo que sea. Los militares en esta parte del mundo, de Estados Unidos, son los que se los llevan a sus bases. Ellos son los que tienen esas naves, o lo que quede de las naves o de los seres. Hay tripuladas y no tripuladas. Entonces, eh, ese, más que un acoso, es un bloqueo. Tú sabes perfectamente como comunicador que cuando tú das una información, ya es muy difícil que te hagan algo. Ya. La viste, ya la gente la conoce, ya no pueden hacer nada. Pero sí, sí hay una cierta vigilancia de qué es lo que recibes, de dónde lo recibes y quién te lo dio. Eso sí hay. Pero sin embargo, él sigue trabajando. Te comentaba al inicio de esta charla que siempre viaja de incógnito. Entonces, a veces no saben ni quién es, ni dónde anda, ni lo conocen en la calle. Mejor actuar de esa manera. Bien, y para Así ir es. concluyendo la entrevista, ¿a qué conclusión llegamos de todo esto que nos comentaste y el conocimiento que también te compartió a ti? Y bueno, la experiencia de haber leído los libros y también lo tuyo, lo que hiciste, ¿a qué conclusión llegamos? Pues yo creo que la conclusión más importante es vive aquí, ahora, el momento. No hay futuro, no hagas planes más allá de tu sombra, solamente es ahorita, con la experiencia del pasado que ya vivieron, con una perspectiva, con una esperanza hacia el futuro, pero no pensando en que pueda existir tal. Eso es lo que yo pienso. Yo me gustaría terminar diciéndote eso, darte las gracias primero a ti, a tu auditorio, y decirles que aquí no se acaban las cosas. Aquí solamente es un pequeño paso y que la verdadera vida, nuestro regreso a casa, es el día que pasamos por el dulce sueño de la... ¿Cuáles son las redes sociales que manejas para que las personas que quieran contactarse contigo te puedan buscar? Claro que sí, mira, me encuentro en Facebook donde subo mucha información que también la pueden ver, ahí hay pláticas, hay entrevistas, fotografías inéditas de JJ Benítez y de tu servidor de viajes. La única red que tengo ahorita es Facebook, que es @Antonio Erazo, Antonio con A mayúscula, E con E mayúscula, y ahí encuentran muchísimas cosas. Y tengo una personal que es Toño Erazo, que también está abierta al público, y donde también comparto algunas de las fotografías, sobre todo, y lo que pasó cuando tomamos esa foto, cuando me la envió. Ok, Ahí estoy a las órdenes de todos ustedes. te agradezco infinitamente, Antonio, por haber estado acá en mi programa. Y queridos amigos, con esto cerramos nuestro programa semanal Misterios de la Humanidad y del Cosmos. Ya saben, cada semana estamos con un invitado especial y en esta ocasión con nuestro querido amigo de México, Antonio Erazo. Tengan ustedes muy buenas noches.